Bienvenidos a Albarracín, bienvenidos a otro nuevo episodio de Aragón Youth Podcast. Hoy vamos a hablar con la gente joven de esta maravillosa localidad. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Aragón Youth Podcast. Hoy nos encontramos en Albarracín con estos maravillosos jóvenes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Primeramente, muchas gracias por estar aquí en este podcast que tratamos de recorrer localidades de la geografía aragonesa para compartir experiencias y que nos contéis, ¿no?, cómo se vive en el medio rural, vosotros que sois jóvenes y demás. La primera pregunta que me gustaría plantearos es ¿qué tal se vive en Albarracín? ¿Qué me podéis contar? El que quiera. Bueno, pues aquí en Albarracín se vive genial, la verdad, ¿Sí? durante todo el año. En invierno, bueno, un poco más de frío y menos gente, pero en verano, como ya lo habéis podido ver, se llena de gente y con los amigos y todo genial. ¿Sí? ¿Os gusta la vida en el medio rural? ¿Sí? Ajá. Se vive con mucha más calma que en las ciudades, que hay tanto ajetreo, tanta gente. Aquí se está mucho más tranquilo, te puedes salir con los amigos siempre al monte a disfrutar. Uh-huh. Porque vosotros vivís aquí los tres, ¿no? Sí. Vivís aquí, pero estudiáis fuera, ¿no? Sí. Alejandro, tú... Yo estoy estudiando ahora en Teruel porque en Albarracín el instituto solo dura hasta cuarto de la ESO, solo es primaria y secundaria. Entonces ya después hay que buscarse las oportunidades fuera de Albarracín. Ajá. También me gustaría preguntaros, ¿notáis mucha diferencia entre, por ejemplo, estamos hoy en un día de agosto, en esta tarde maravillosa, en este maravilloso escenario, tenemos la catedral aquí detrás nuestro, ¿notáis mucha diferencia con el tema del verano, el turismo, el invierno? ¿Cómo lleváis ese tema? Es decir, la diferencia de vosotros que estáis viviendo todo el año aquí, del invierno, que me imagino que habrá mucha menos gente, ¿no? Y el verano, cuando, pues bueno, es un pueblo que es reconocido a nivel nacional, a nivel europeo también, uno de los más bonitos de España. ¿Cómo lleváis ese cambio de repente en el verano, que es cuando podéis disfrutar más, ¿no?, a lo mejor de vuestra localidad, porque no estáis estudiando, para un veraniego? ¿Cómo lleváis el tema del turismo? ¿Para bien, para mal? En fin, podemos opinar. ¿Quién empieza? Bien, yo. Pero el turismo, para mí una cosa importante en Albarracín es lo que le da vida. Con el patrimonio es donde saca la mayoría del dinero. Uh-huh. Y pues se nota mucha diferencia entre invierno, que no hay casi gente, que estamos los del pueblo y poco más, a después en verano, Semana Santa y demás, Navidades, que se llena todo muchísimo. ¿Notáis algún perjuicio, a lo mejor, para los que sois de aquí? ¿O no? El hecho de ir a comprar, que haya más gente, coches, no sé. Sí, sobre todo yo creo que el tráfico y muchas veces la hostelería, que no está capacitada para que venga tanta gente como realmente tiene. Por ejemplo, en restaurantes, pues muchas veces para comer y para cenar, cuando llega la época del turismo fuerte, por así decirlo, se llena muchísimo y no hay largas colas y tardas mucho en comer o prestar algún servicio. Uh-huh. Es un problema para todos en general. Para nosotros que vivimos aquí, porque ya estamos acostumbrados, pero sigue siendo un poco molesto porque viene mucha gente. Hay ya unas pocas más plazas de hostelería que habitantes hay. Uh-huh. Hay como 1013 plazas de hostelería, un poco más, 1100, Uh-huh. y somos 1000 habitantes. Uh-huh. Son ya casi los mismos turistas que habitantes. Y restaurantes, como han dicho, hay los que hay, Uh-huh. y no dan para tanta gente. Claro, no es que estemos criticando el turismo, ¿no? Porque gracias al turismo Albarracín pues tiene muchos servicios, ¿no? O puede seguir hacia adelante, pero sí que es verdad que a lo mejor pues eso, la percepción de los que vivís aquí, ¿no?, en alguna temporada, el hecho de decir, bueno, esto a lo mejor podemos morir de éxito o esto se nos está yendo de las manos, ¿no?, en algún momento, porque al final todos somos turistas, ¿no? Cuando nos vamos a otro sitio también. Sí. Yo soy turista, vosotros si os vais de vacaciones sois turistas. ¿Y notáis que hay respeto para la gente que viene aquí de visita durante el verano? ¿O
bueno. A ver, depende también del tipo de persona que venga. Porque hay personas que sí que cuidan todo muy bien, pero hay otras personas pues que se dejan la basura tirada por ahí, que no cumplen las reglas y pues bueno, esa gente pues no nos hace mucha gracia. Ya, bueno, que serán los menos, me imagino. Sí, sí. Yo estaba aquí veraneando el año pasado con mi familia y he venido en otras ocasiones y la verdad que es una gozada pasear por aquí. Y eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué se siente siendo de Albarracín? De un pueblo monumental, de una localidad que los reyes han estado aquí en su luna de miel, si no recuerdo mal, con tanto monumento, con tanto patrimonio. ¿Qué importancia creéis que tiene el tema del patrimonio, de la historia, a la hora de atraer a ese turismo? ¿Qué se siente siendo de un pueblo con tanta historia como Albarracín? Pues lo primero, orgullo. Yo de Albarracín estoy muy orgulloso de ser. Esto de que te vas por ahí fuera de Teruel y demás. ¿De dónde eres? Te pregunto, ¿de dónde eres? De Albarracín. Y conocen el sitio. Sí. Ah, pues muy bonito, estuve no sé cuándo. A mí eso que reconozcan, de Aragón también, ¿no? Que reconozcan mi pueblo, a mí me da mucho orgullo y mucha alegría. No, pero eso está bien. ¿También os pasa a vosotros? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, les dices, soy de Teruel, y Teruel no lo conocen, y les dices de Albarracín y sí que lo Pero conocen. está muy bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú, Pablo? Sí, me pasa lo mismo. A mí me gusta mucho Albarracín, es muy bonito, me gusta mucho vivir aquí. Es que es un pueblo tan que me genera tanto sentimiento Ajá. que ir por ahí, que lo reconozcan, me parece fantástico. Hombre, vosotros tenéis la ventaja, lo que estabais hablando, ¿no? Que cuando dices ¿de dónde eres? De Albarracín. Pues todo el mundo sí que te sitúa en el mapa, ¿no? Además de está muy chulo, muy bonito. Y eso me lleva también a una reflexión que me gustaría que me contestarais. El hecho de vosotros que tenéis arraigo, que es un sitio muy bonito, donde habéis pasado vuestra infancia y demás, ¿os gustaría, es decir, os gustaría desarrollar vuestra carrera profesional para luego revertirla aquí en el municipio? Es decir, por ejemplo, Álvaro, tú creo que vas a estudiar ahora en la universidad, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que vas a estudiar? Una ingeniería electrónica y automática. Ajá. ¿Tú crees que en ese camino podrías tener un futuro aquí en Albarracín o cerca? ¿O A ver, qué tendría que pasar para que tú acabaras de lo que vas a estudiar, para que acabaras aquí o no sé? lo veo bastante complicado, la verdad. Pero sí que pues podría acceder a ser profesor y venir aquí al instituto a dar clases, que eso me gustaría bastante, la verdad. Y poder vivir aquí. Hay que decir que aquí tenéis colegio, ¿no? Colegio de Infantil, primaria, ya está, La ESO. hasta la ESO. Sí. Bachillerato ya os tenéis que... Bachillerato ya tengo que es lo más cerca. Vale, o sea que eso sí que te gustaría. a lo mejor. Sí, eso sí que me gustaría, pero lo veo algo complicado. Ajá. Vería más fácil pues trabajar en alguna empresa cerca de aquí Ajá. y pues venir cuando pues a dormir o los fines de semana a pasar el tiempo con mis amigos de toda la vida. Eso sí que lo vería más factible. Ajá. Alejandro, ¿cómo ves dentro de unos años lo que vayas? Porque a ti qué te gustaría, o bueno, ¿qué estás estudiando y qué te gustaría estudiar en un futuro? Ahora mismo estoy estudiando segundo de bachillerato Ujú. y me gustaría después terminar, hacer un grado superior de, si se puede, forestal, de medio ambiente, y después ir a probar oposiciones y estar de forestal. Sería mi plan principal. Ajá. Y vivir aquí en Albarracín. Yo, si puedo, no me muevo de Albarracín. O sea que tú ya tienes un poco encaminado el hecho de voy a estudiar algo o voy a prepararme para algo, Sí. Con lo que puedo venir aquí a vivir. Sí. Oh, pues eso está muy bien, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, ahí hay que esforzarse también, sí, sí. ¿Pablo? Pues yo voy a empezar ahora bachillerato de Ciencias Sociales y me gustaría ser profesor aquí en el instituto para ayudar a las nuevas generaciones del pueblo a formarse Ajá. y poder estar en el sitio que es mi casa. Trabajar aquí y poder seguir en mi pueblo. O sea que los tres, bueno, en este caso Álvaro también lo intentaría, ¿no? Sí. Pero vosotros dos sí que tenéis un poquito más o menos claro, ¿no? Encaminar vuestros pasos en un recorrido profesional que podáis terminar aquí trabajando, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene el medio rural o el pueblo para que nos cueste tanto alejarnos de él? ¿Me explico? Es decir, que si ahora tuviéramos ahí enfrente, o bueno, la gente que nos vaya a ver, el hecho de decir
¿qué tiene Albarracín o el medio rural para que no queráis desprenderos de él? ¿Qué es lo que más destacaríais de la vida en un pueblo? La tranquilidad, la verdad. La tranquilidad. Sí, y después, pues yo qué sé, que si necesitas algo, a ver, pues aquí como es un pueblo algo grande, pues lo podemos conseguir fácil, pero que si te aburres no te vas a aburrir porque te puedes ir a dar una vuelta con tus amigos o irte al monte, ir a pasear, al bar a tomar algo con quien haya en el bar, porque siempre los vas a conocer y pues la poca gente que hay, pues que conoces a todo el mundo. La cercanía, ¿no? Sí. El hecho de que también me imagino que en cualquier momento cualquier persona te puede ayudar también, me imagino, cuando los conocéis. ¿Vosotros qué es lo que más? Él ha dicho la tranquilidad, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, por ejemplo, estamos aquí en un paraje maravilloso, tenemos unas vistas preciosas, ¿no? ¿Qué más destaca, o qué es lo que más os gusta de vivir aquí? A mí la posibilidad, la tranquilidad y lo de que conoces a todo el mundo, Sí. y también el poder desconectar en cualquier momento, por lo que sea, estar agobiado por el estudio, lo que sea, pues te van a dar un paseo y estás tú, te vas al monte y estás prácticamente tú solo. Un paseo que te das tú solo, te despejas la cabeza y después ya vuelves a... Fuera estrés, fuera no ruidos, ¿no? Bueno, menos en verano que igual hay más coches, ¿no? Pero no es el ruido de una ciudad que tú vas, todos los coches pasando, la gente hablando, gritando, es lo mismo. Que por cierto, la tranquilidad, ahora que se ha quedado un poquito más despejada este mirador al lado de la catedral, podemos oír el río. Sí. El río es el Guadalaviar. El Guadalaviar. Sí. Se oye perfectamente desde aquí. O sea, que bueno, que las sensaciones de tranquilidad de... Pablo, ¿tú qué es lo que más te gusta? O a ti te voy a plantear la pregunta. ¿Qué es lo que más echarías de menos? Si imagínate dentro de unos años, bueno, pues cuando estudies la carrera, no sé si en Teruel o si tus pasos profesionales se dirigen y no puedes venir aquí, ¿qué es lo que más echarías de menos? Pues a la gente porque es gente de toda la vida, son amigos ya desde pequeños que estamos siempre juntos y a mí se me haría muy duro separarme durante bastante tiempo. Ajá. Y también pues estar aquí poder salir sí, como han dicho ellos, al monte, Sí. a despejarme, ver el pueblo todos los días. ¿Todavía vais en bicicleta o no? Sí. ¿Sí? Pues aquí las calles son empinadas, ¿eh? Tenéis que hacer esfuerzos, ¿eh? Para ir en bicicleta. Sí. Sí. Algún turista me ha dicho a mí que tenemos el corazón a prueba de bombas aquí. Ah, sí. Hombre, aire puro también hay aquí, ¿eh? Sí, ¿no? Ajá. Dicho todo esto, hemos hablado un poquito de vivir aquí, ¿no? De la diferencia que puede haber con una gran ciudad. Yo vivo en Zaragoza, por ejemplo, y la tranquilidad, lo que hemos dicho, la cercanía, la red de apoyo que se puede crear en un pueblo. A veces, hoy en día, yo creo que vamos a veces hacia una sociedad un pelín más egoísta, ¿no? Yo creo que habría que recuperar cosas del medio rural a la hora de hablar con la gente, de saludarte incluso, que son cosas que nos parecen muy triviales, pero que en una gran ciudad a veces parece que se van perdiendo. A mí me gustaría, además vosotros estáis en ese abanico de edad, me gustaría saber qué relación tenéis con las redes sociales, con los móviles, vosotros que sois de aquí de Albarracín, que vivís todo el año aquí. ¿Creéis que la relación con las redes sociales es la misma que un chaval de una ciudad o no? Bueno, la primera pregunta que os quiero plantear es, y esto intentad ser sinceros, ¿vale? Como digo siempre, ¿cuántas horas os pegáis delante del móvil? Con redes, con... Venga, Yo igual unas 3 horas me puedo pegar. ¿3 horas? Sí, Alejandro, ¿tú? más o menos lo mismo. Yo 3 o 4 horas. Más 3 o 4 Si no es porque en verano estás ocupado, estás todo el día haciendo cosas, Vale, sí. estás en la piscina, si no es por la mañana estudiando lo que sé, si no es... Ajá. Ok, estáis dentro un poco de la media. La media en España, este año salió otro estudio que está en torno a 4 horas y media de media cada adolescente en España. Y en relación a las redes sociales me gustaría preguntaros por el tema de la salud mental, ¿vale? ¿Qué relación creéis que tienen las redes sociales? ¿Cómo pueden afectar a un adolescente como sois vosotros en el tema de la salud mental? Bueno, es un tema, ya sabéis que se ha puesto muy en boga porque hay que hablar de ello, ¿no? La salud mental de los adolescentes, el aislamiento que a lo mejor puede producir, la sensación de que lo que yo veo es mucho mejor de lo que yo tengo, cuando muchas veces lo que se ve no es real. ¿Qué opinión os merece? No sé si conocéis algún caso en el instituto o habéis tenido... O bueno, no sé, que me contéis un poquito qué pensáis sobre ese tema. Si hay que hablar más, menos, ¿cómo lo veis?
ese tema? Hombre, yo creo que es un tema que sí que habría que hablarlo más, porque siempre pasa de que tú ves la foto de de un tío que está cuadrado, una tía que está... Bueno, y son cosas que no son reales. Y tú te das la expectativa de que quiero llegar a eso, quiero llegar a eso, y son cosas que o son fotos editadas o son Ya. gente que no es real. Entonces te genera una expectativa que no es real y tú te agobias, como no tienes ese cuerpo, por ejemplo, no quieres salir de casa, Te deprimes, te ¿no? deprimes y demás. Es una cosa peligrosa, sí. ¿No? Ajá. Eso que dice Alejandro está muy bien, ¿no? Fake news también, bulos que se generan en redes sociales. Álvaro, ¿tú qué opinión te merece de todo este tema? Pues a ver, yo creo que habría que estudiarlo más y hablar más de ello, Ajá. porque como ha dicho él, pues que tienes muchas veces te generan las fotos o las falsas noticias un estereotipo que no es verdadero y quieres llegar a ser él, y por ejemplo muchas veces también la envidia que te da, pues que alguien esté en un sitio, que suba la foto Ya. y tú quieras ir a ese sitio porque te parece que es mejor que donde estás tú ahora mismo o cosas así. Claro. Ajá. Hombre, vosotros aquí fotos chulas podéis sacar, ¿no? Mirad dónde vivo, ¿no? Pablo, ¿qué opinión te merece? Tú que estás ahí de lleno en esa edad, ¿no? Bueno, yo tampoco utilizo mucho las Ujú. redes sociales porque, o sea, como Instagram y así, Sí. no lo utilizo mucho. Pero sí que se tendría que hablar y concienciar más, por lo que han dicho ellos dos también, lo repito, que te puedes acomplejar, puedes verte mal a ti mismo, solo por hacerte por hacerte unas ideas de cómo deben ser una persona perfecta, por lo que ves en redes, de gente que es guapísima y al final te da vergüenza ir a la piscina y quitarte la camiseta y puedes llegar a tener pues problemas serios de salud mental o otras muchas cosas, por ejemplo lo de... ¿Cómo es? ¿El qué? se me ha ido. Cosas que pasan en las redes de agresiones Ajá. a través de las Violencia, redes. ¿no? Sí, extorsionar a gente Vale. por las Sí. redes. Ujú. Que, claro, si no sabes cómo pararlo, solo puedes seguir a más. Ujú. ¿Creéis que de este tema de la salud mental, de la relación con las redes sociales, se debería hablar más en los planes de estudios en los centros de secundaria, incluso en primaria? Ya sabéis que hoy en día la edad a la cual se le da un móvil a un niño o niña en España está en torno a los 9-10 años. Y creo que soy un poquito optimista. Yo conozco gente que con 8 años tiene hijos que ya empiezan a manejar un teléfono móvil, ¿no? ¿Creéis que de esto se debería hablar más dentro de los centros de enseñanza? Que no sea todo una responsabilidad de los padres, sino que también pudierais recibir información sobre las fake news, sobre los bulos, sobre toda esta gente como Yados, por ejemplo. ¿Conocéis a Yados? Sí. Lo conocéis, ¿no? ¿Qué opinión os merece todo eso? Primero, ¿debería haber más información y educación en los centros de secundaria? ¿Qué creéis? Sí, deberían educar a la gente en el uso responsable y en tener criterio. Ujú. Desde ya pequeñitos, porque por ejemplo a la gente, si a los niños, ya si desde pequeñitos sin personalidad se les pone un influencer de estos delante, les va a generar pues preguntas, dudas, van a desarrollarse de otra manera porque están influenciados por eso que dice esa persona que es tan famosa y dice esas cosas. Sí, que a veces viene con unos mensajes, ya no digo el que hemos citado anteriormente, sino otros muchos, ¿no? Que vienen con unos mensajes a veces un poco de odio, bueno, mensajes a lo mejor que van calando entre la gente joven. ¿Qué opinión nos merece a vosotros dos? ¿Creéis que debería haber una educación más dirigida a ese tema? ¿Y qué opinión os merece todos estos personajes que con una cámara os lanza mensajes a veces que decís, pero esto es verdad, este tío que me está contando? ¿Qué opinión nos merece? Bueno, pues yo creo que aparte de sí que habría que dar enseñanza, pero aparte de a los niños, también a las personas adultas, a los padres, por ejemplo, que son las personas, Eso está muy bien. son los responsables de que les hayan comprado ese móvil y que les dejen instalarse esas aplicaciones. Ajá. Aparte de ello, pues sí, veo que no, los influencers tampoco lo están haciendo muy bien por subir eso, ya que pues nosotros que ya tenemos algo de conocimiento no nos lo vamos a creer, pero una persona
un niño de 9, 10 años que aún no le ha entrado el conocimiento y aún no sabe valorar lo que es verdad y mentira, pues sí que pienso que le puede afectar bastante. Es peligroso. Sí, y ¿no? es peligroso. Alejandro, ¿qué opinión te merece? Pues que hace falta educar y demás. Las redes sociales es una cosa súper importante hoy en día. No puedes vivir sin las redes sociales porque es la forma de comunicarnos, y más en los pueblos, que al ser tan pequeños, pues si quieres hablar con alguien de Teruel por lo que sea, ya con el móvil, pues en un mensaje ya lo mandas a Teruel en cola de segundos. Sí, claro que también estamos hablando de los peligros de redes sociales, ¿no? Sobre todo en la gente joven, como ya he dicho Álvaro, cuando estás descubriendo el mundo, ¿no? Los mensajes que te llegan, pero obviamente, como muy bien dices, Alejandro, el hecho de que tiene muchísimas ventajas. Sí. Y más aquí, por ejemplo, en Albarracín, con el tema del turismo, con el tema de ponerte en el mapa. Me imagino que desde el ayuntamiento también y desde las instituciones públicas se utilizan las redes sociales para vender Albarracín, ¿no? Para decir, hey, mira lo que tenemos, ¿no? O sea, que sí que es verdad que también tiene sus cosas positivas. Darte a conocer negocios locales, te abres una tienda y con Instagram o con Facebook o lo que sea, pues tiene mucho más alcance que cualquier otra cosa. Si se te hace un vídeo viral o lo que sea, puedes llegar a muchísimas personas. ¿Creéis que la relación de un adolescente de pueblo, como en este caso pueda ser de Albarracín, con las redes sociales es la misma que pueda tener un adolescente en una gran ciudad? ¿Qué pensáis? Lo digo también porque aquí enseguida puedes salir a la calle, puedes quedar con un amigo, ¿no? Que en una ciudad a veces es más complicado. ¿Qué pensáis sobre ese tema? Yo creo que es distinta, porque lo que has dicho, en un pueblo, pues que te aburres, pues te vas a la calle a darte un paseo, quedas con tus amigos para ir al monte o para hacer lo que sea. Y en una ciudad, pues aparte que da más miedo salir a la calle, a los padres desde más pequeños le da un poco más de miedo dejarlos solos y demás por las estas, pero enseguida coger un móvil y ya se ponen con él. Digamos que aquí hay como más opciones, ¿no? Para no estar encerrado en casa a lo mejor y estar con el móvil o con una pantalla. Álvaro, ¿tú qué piensas? Yo sí que pienso que es diferente, ya que, pues bueno, como ha dicho, en el pueblo pues tenemos más facilidades de salir a la calle, de quedar con los amigos, pero sí que en una ciudad pues las personas, por así decirlo, no salen mucho a la calle. Están en su casa y en su casa pues ¿qué tienen? Pues el móvil con las redes sociales y se pasan toda tarde pues viendo vídeos, jugando a juegos, etcétera. Y sí que veo que eso puede ser también más peligroso. Ajá. Pablo, ¿piensas como ellos? Sí. Aquí tenemos un medio muy abierto para poder salir y no estar todo el rato con las pantallas. En las ciudades yo lo que veo es que hay menos zonas para poder salir, zonas verdes para disfrutar, que no hace falta ir a parques para disfrutar, puedes estar en otros sitios, pero siendo más peligrosas, por decirlo de alguna manera, suelen estar hasta cierta edad, que son más mayores, en casa. ¿Qué hacen? Pues la diversión rápida, lo cogen y con la pantalla. O sea, podemos hablar en el tema de redes sociales, medio rural 1, ciudad 0, ¿no? Sí. ¿Vale? Ahí gana el medio rural. También me gustaría preguntaros, hemos hablado antes de ello, pero me gustaría formularos la pregunta un poquito al revés. ¿Qué echáis de menos en el medio rural? En este caso en Albarracín, o ¿qué os gustaría que notáis en falta que no hay? Mejores comunicaciones, no sé, más ocio, más oportunidades laborales, no sé, que me contéis, el que quiera empezar. Yo creo que, bueno, aparte de más ocio, pues por ejemplo, para los jóvenes llegan unas horas, por ejemplo, a partir de las 10 o de las 11 de la noche, pues ya no hay nada para divertirse los jóvenes ni nada de ello. Y aparte yo creo que también alguna oportunidad más de trabajo. Porque aquí en Albarracín, debido al turismo, los oficios están más dedicados al turismo, ya que la mayoría de la población vive directamente o indirectamente del turismo. Entonces, el sector de servicios. Sí. Entonces yo pienso que alguna oportunidad más de turismo, o sea, de oficio aparte de solo del turismo. Ajá. Alejandro, Pablo, ¿qué os gustaría que hubiese más en Albarracín o qué echáis de menos? Pues O igual nada, que igual puede ser que, pues mira, a mí me parece todo perfecto, no sé. no, hombre, a la hora de comunicaciones y demás, pues sé que la carrera no es mala carrera, no está mal, pero
al no tener una carretera tan grande, pues no pueden venir camiones, entonces hay que enfocar el trabajo al factor servicio en vez de a lo que le podría dedicar la industria, que para exportar, yo creo, cualquier cosa, pues te sale mejor hacerlo en los llanos que tienes la autovía al lado, hacerla aquí, que el coste es distinto. ¿Un pueblo que cerca de aquí? Un campus, Ajá, vale. muy llanos hacia Teruel. Ajá, por eso son los llanos, porque están llanos. Ajá. Perdona, sí, Alejandro. No, Vale, Pablo, ¿tú estás un poco de acuerdo con ellos? Sí, sí. Hace falta más ocio para los jóvenes. Más ocio. Sí, ocio de... Sí, ocio. Ocio. Bueno, pues está bien, ya hablaremos con las autoridades pertinentes, ¿eh? Y ya les mandaremos una carta o ya quedaremos con ellos. Podemos hacer otro podcast, ¿vale? Donde esté el alcalde y se lo podemos decir. Dicho todo esto, estamos a punto de terminar, pero sí que me gustaría haceros la última pregunta, ¿vale? Ya como conclusión. Y vamos a empezar por Pablo, hemos empezado siempre por Álvaro, ahora vamos a empezar al revés. ¿Dónde te ves dentro de 10 años, Pablo? Pues yo me veo aquí y me gustaría mucho, la verdad, porque es mi tierra, es mi casa, está mi familia, están mis amigos y yo me veo aquí, vamos. No me veo en otro sitio. Además, lo dices ilusionado, es que se te nota, no, pero que está muy bien, está muy bien. Alejandro. Yo también, yo me veo dentro de 10 años aquí en Albarracín, por lo mismo, porque es donde he estado viviendo toda mi vida y no me veo en ningún otro sitio. Todas las tradiciones y todas esas estoy yo encantado, las Albarracín y orgulloso. Las fiestas, sí. ¿Cuándo son las fiestas? En septiembre. En septiembre. 14 de septiembre. Ajá. Álvaro, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Me veo aquí o en la cercanía, como mucho Teruel. Cerquita de aquí, ¿no? Sí. Poder venir aquí cuando lo necesite o por los fines de semana, para estar con los amigos, para recordar viejos tiempos, cerca de aquí. Ha hecho una partida de guiñote para... ¿Quién juega al guiñote? Todos, ¿no? Sí. Muy bien, hay que jugar al guiñote. Hay que jugar al guiñote, que esa tradición no se pierda. Pues chicos, ha sido un placer, ¿vale? Muchísimas gracias por colaborar en este proyecto de Aragón Youth Podcast, del Instituto Aragonés de la Juventud, del Gobierno de Aragón, y muchísimas gracias por vuestras sinceras opiniones y gracias, de verdad. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Aragón Youth Podcast y os emplazamos hasta el siguiente. Adiós.